Nuevamente, entonces, el día de hoy estaremos revisando, bienvenidos nuevamente, estaríamos revisando el curso de legislación forestal y de fauna silvestre. Ya hemos pasado por institucionalidad forestal y de fauna silvestre, seguidamente la supervisión forestal, casuística, ¿no? Y también el día de ayer hemos visto en la clase 4 regencia, perdón, eh, modelos emergentes en la resolución de conflictos socioambientales, ¿no? Todo esto unido o relacionado al caso de la materia forestal y fauna silvestre. Para el día de hoy, perdón, para la materia forestal, el día de hoy, de acuerdo a al planteamiento sobre el temario, vamos a continuar con fauna silvestre, la supervisión, títulos habilitantes y el punto de vista desde el CERFOR y desde el OSINFOR, ¿no? Y la casuística correspondiente. Sí, muy bien. Entonces, nuevamente agradecer al Círculo de Abogados por la invitación, por la iniciativa de poder llevar este curso, porque como siempre mencionamos, es bastante particular, ¿no? La temática que se está viendo, muy especial, y eso es lo que precisamente le da un plus a la materia, al sector, ¿no? Habida cuenta que es un nicho por explotar para los profesionales en derecho, los profesionales en ingeniería, en biología, los veterinarios. Entonces, hay mucho margen, mucho campo de acción para este sector, esta materia en particular, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a proceder a presentar la clase del día de hoy. Ujú, correcto. Sí se llega a ver, ¿no? Y a girar también, ¿cierto? Si están avanzando las diapositivas, las láminas, Sí, doctor. ¿no? Perfecto. Entonces, con esta confirmación empezamos. Recuerden, las consultas se van a desarrollar al término de la clase para para poder exponer, ¿no? De manera uniforme, ¿no? De manera coherente. Pues bien, entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? En cuanto a llamada prehistoria, ¿no? Del derecho ambiental. Eh, Justo coincide con una de las primeras normas, precisamente prácticamente con nuestra república, respecto al cuidado de la vicuña, ¿no? Una consulta en la primera clase, recuerdo, ¿no? Respecto de esta materia, ¿no? El cuidado, el manejo de las vicuñas, la vamos a ver también hoy día al final de la clase. Los llamados camélidos, ¿no? Altoandinos, por nuestra legislación. Pues bien, en el imperio, en ese entonces, español, por decreto de 1777, se declaró como ilegal el acto de matar a una vicuña, ¿no? Y se estableció también que era necesario tener presente en cualquier captura un oficial nombrado por el magistrado, ¿no? Por el juez en ese entonces, ¿no? Se establece que es necesario tener presente en cualquier captura a un oficial, ¿sí? Dándole una protección, un revestimiento adicional por las condiciones que se puedan tener, ¿no? El llamado manejo que se podía dar en ese entonces. Eh, ya en el año 1825, el encargado del Supremo Gobierno del Perú, en ese entonces, el general Simón Bolívar, prohíbe expresamente la matanza de vicuñas y dispone que solo se las deberá trasquilar en los meses, ¿no? De abril, mayo, junio y julio, ¿no? Para que taxativamente hablando, ¿no? Para que la benignidad de la estación supla el abrigo del que se les priva, ¿no?
También se hizo un estudio, pues, de contexto, de entorno, ¿no? Climatológico, para poder, en ese entonces, ¿no? O sea, no había un estudio meramente en ciencia, sino en la observación, para poder darle una condición, ¿no? De benignidad a estas especies, ¿no? Estas criaturas. En esos años, las empresas inglesas con sede en Arequipa tenían a su cargo la exportación de este valioso recurso por la calidad de la fibra, ¿no? Inglaterra es bastante conocida o reconocida a nivel mundial por los hilos que puedan tener en las prendas que puedan tener a bien confeccionar, ¿no? Es una industria muy grande hasta el día de hoy, ¿no? Ya estamos viendo que en los cimientos se podía ver un nexo entre estos dos países, ¿no? Otro ejemplo se da, es bastante adicional, ¿no? En cuanto a historia, ¿no? Reglamento de la Policía Municipal, el decreto de 1866 del 4 de junio, emitido por el presidente Mariano Ignacio Prado, encargando su cumplimiento al Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas. En el artículo 29 se señala que no se permitirá dentro de las ciudades, establecimientos de curtiembres, ¿no? Camales, tintorerías y demás industrias de este género. Se deberán situar en los arrabales y con la precisa condición de tener agua interior suficiente para su uso y limpieza, ¿no? A manera de realizar un ordenamiento territorial, por decirlo así, ¿no? El artículo 29 de este reglamento señala también que las municipalidades, de acuerdo con la Junta de Sanidad, determinarán el lugar en que deben establecerse en las ciudades las herrerías, las fundiciones y demás industrias que puedan comprometer la salud pública, ¿no? Entonces, desde ya el siglo XIX, ¿no? Ya pasado el siglo XIX, se estaba vislumbrando esta llamada protección, tutela al contexto ambiental, ¿no? A lo que se rodea, ¿no? A lo que nos rodea desde ya, ¿no? Dentro de esto, a ver, de este contexto ambiental, uno de los eh, factores es precisamente el cuidado de las especies, ya sean forestales o de fauna. Muy bien, continuamos entonces y vamos avanzando. Aquí ya entramos al siglo XX, ¿no? La Constitución Política Española del año 1979, en su título tercero sobre régimen económico y detallado en el capítulo 3 de los recursos naturales, señala en su artículo 123 que todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación, ¿no? Esto es un exhorto, ¿no? Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental, ¿no? Hecha una revisión, un análisis de una línea de tiempo de lo que se pudo ver respecto de años pasados, siglos pasados, se puede regular ya de manera más clara, ¿no? Más detallada, mejor definida, ¿cierto? El hecho de poder habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, ¿no? Para el desarrollo de la vida, ¿no? Por eso se le considera justo en los años 70, fines de los 70, se le considera el derecho ambiental un derecho llamado de tercera generación, ¿no? Tercera generación no por el nivel, no es un derecho fundamental finalmente de tercera generación, sino por el alcance cronológico que se tiene, ¿no? Dentro de las instituciones del derecho algunas doctrinarios le hablan que es el último en cuanto a cronología, hablando, ¿no? De tercera generación, ¿no? Hasta donde se llegó. Otras doctrinas señalan que existen los derechos fundamentales de cuarta generación, ¿no? Como que tienen mucho que ver con el aspecto de la biotecnología. Pero bien, reconocidos por lo menos hasta la tercera generación se tiene.
y en estos están inmersos los derechos fundamentales referidos al medio ambiente, ¿no? Sobre el régimen constitucional, estos recursos vamos a señalar en nuestro artículo 66, también lo habíamos visto previamente, que el artículo 66 de la Constitución señala como patrimonio de la nación a los recursos naturales y que van a ser reguladas por ley orgánica. Todo esto está detallado de alguna manera en la sentencia 03 del año 2016 del Tribunal Constitucional, en las cuales sobre acción de inconstitucionalidad, sobre señalando taxativamente que tales recursos en esta sentencia, tales recursos en ningún caso quedan excluidos del dominio soberano del Estado, por lo que resulta constitucionalmente dado el ejercicio de propiedad privada sobre ellos, sin perjuicio de lo cual, conforme refiere el artículo 66 de la Constitución, cabe conceder su uso y explotación a entidades privadas bajo las condiciones generales fijadas por la ley orgánica, además de las regulaciones específicas previstas en leyes especiales. Y teniendo en cuenta que, y aquí está lo principal, en ningún caso dicho aprovechamiento sostenible puede quedar librado de la búsqueda del bienestar general como núcleo instrumental y finalista derivado no solo de su condición de patrimonio nacional, perdón, sino de principios fundamentales informantes de todo compendio constitucional, formal y sustantivo, ¿no? Esto está señalado precisamente, bueno, alcanza una razón adicional dentro de las sentencias que se pueden dar, que se pueden tener, ¿no? Porque ya es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y tiene una nueva condición, un nuevo carácter, este tipo de sentencias, ¿cierto? El artículo 4 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales señala, dentro de la descripción que se pueda tener respecto de un recurso natural como el agua, cuyo régimen va a ser de patrimonio de la nación y es un bien de uso público, ¿no? El Estado ejercerá el dominio inalienable e imprescriptible sobre el agua, ¿no? Se pueden tener títulos habilitantes como licencias, permisos o autorizaciones. No deja de lado la soberanía del recurso para el Estado, pero, sin embargo, también regula de manera ordenada la ley orgánica del aprovechamiento sostenible, la figura de los títulos y este llamado, o sea, llamada la redundancia, aprovechamiento por parte de un privado a través de una licencia, permiso o autorización. En el aspecto de hidrocarburos, ¿no? Se dice son in situ de propiedad del Estado, ¿no? El cual ha transferido la propiedad de los recursos extraídos, ¿no? A Perú Petro. Como título habilitante se tiene el contrato de licencia y el contrato de servicio. Respecto a los minerales, se señala el régimen que los recursos minerales pertenecen también al Estado, nuevamente se cumple que es un patrimonio de la nación, y que ejercerá un derecho de propiedad inalienable y que no va a prescribir. El título habilitante va a ser una concesión minera o una de exploración y explotación de minerales. En el subsector de pesca, se tiene que los recursos hidrobiológicos son patrimonio de la nación. El Estado es el encargado de la regulación del manejo y explotación de los recursos hidrobiológicos. Los títulos serán la concesión, la autorización, el permiso y la licencia. En materia forestal se dice que pertenece este recurso a la nación y el Estado ejerce dominio eminencial sobre estos recursos maderables, así como sobre sus frutos y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos, ¿no? ¿Y cómo es que se obtienen de manera legal? A través de un título habilitante, y ahí están los ejemplos, ¿no? Una concesión o un permiso. Para el aspecto radioeléctrico se tiene que es patrimonio de la nación. El Estado personificado en el ministerio se encarga de la administración, la atribución, la asignación y el control de este recurso. Como título habilitante se tiene la concesión y la autorización.
Muy bien, entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional define o detalla, consolida los conceptos regulados precisamente en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú, en el proceso de inconstitucionalidad que se mantuvo en el año 2006 con la sentencia 003. Entonces, no solamente se va a tener ley orgánica para poder realizar el aprovechamiento, sino también a la ley forestal y de fauna silvestre, que habla de sostenibilidad de la gestión forestal y de fauna silvestre como nación. Recuerdan en el artículo 10 de la ley que hablábamos de que el, el concesionario, la persona que tiene el título habilitante, ¿no? El permiso, el administrado debe acreditar el origen legal de los productos, ¿no? También se señala que hay un dominio eminencial por parte del Estado, ¿no? Y el cual el Estado rige, regula o da las pautas necesarias y específicas para estas actividades, ¿sí? También, a ver si se escucha, ¿no? En cuanto a la evaluación integral, se tiene transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en el tema de transparencia. Recuerdan la semana, bueno, la clase pasada hablábamos que un mensaje transparente va a ayudar finalmente a tener eh, una resolución, ¿no? O una salida, una alternativa ante algún conflicto socioambiental. Por lo general, los conflictos en el país no son solamente meramente sociales, ¿no? Sino que surgen en el país y en el mundo, surgen efectivamente de conflictos que tienen o que se generan respecto de algún presunto daño en materia ambiental, por eso que son por lo general o en la mayoría de los casos siempre conflictos socioambientales, ¿sí? Se habla de gobernanza forestal y de fauna silvestre, se tiene una participación en estas actividades, se tiene también la consulta previa, libre e informada, que es algo que fue novedoso, ¿no? En ese entonces. La equidad y la inclusión social, la interculturalidad y los conocimientos tradicionales, ¿no? Y siempre reconociendo la cosmovisión, también es así que existe un reglamento específico para comunidades nativas y campesinas, ¿no? La eficiencia en el mejoramiento continuo y el enfoque ecosistémico. Entonces, nosotros tenemos dentro del territorio nacional a la conservación, a los aspectos de conservación de la legislación forestal y de fauna silvestre, a la protección, al incremento y a los usos, y al uso sostenible que se puede dar de los recursos, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora, dándole un aspecto promotor, un rol, como recuerdan. Eh, Les mencioné un ejemplo, ¿no? De por qué nosotros consumimos, de repente, pino del hermano país de Chile, ¿no? El vecino país de Chile. Están en las cadenas de aquí, porque efectivamente ellos exportan hasta 10 veces más el pino que tienen, ¿no? Y las condiciones que pueden tener en los bosques, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a poder a preguntar, ¿no? ¿Por qué ellos exportan más una determinada especie que crece en áreas que no tienen las condiciones de un recurso maderable, pues que tuvo una condición importante, ¿no? Condición de característica del recurso maderable, ¿no? Las especies que crecen en los bosques tropicales que tenemos aquí, ¿no? O los bosques húmedos, pero ahí está la tarea, ¿no? La tarea por parte de la sociedad, de las autoridades. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir avanzando entonces. Sobre a ver, dentro de la diversidad biológica y los recursos genéticos asociados, tenemos a la fauna silvestre, ¿no? Y a la materia forestal. Estos se encuentran precisamente dentro de los bosques que se pueden gestionar en el país, son recursos mantenidos en su fuente, lo vamos a ver ahora, tienen
están premunidos de un ecosistema de vegetación silvestre, y las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección son precisamente las que pueden conservar estas características o estas condiciones, ¿no? Esta aparición y sobre todo la conservación de las especies de fauna. Para esto se tiene la gestión de fauna silvestre, en los cuales se detalla los recursos de fauna y considerando la diversidad biológica, ¿no? Para promover y para regular. O sea, deben promover exactamente cuáles los cuidados necesarios, ¿no? Para estas especies, estos individuos, ¿no? Y debe estar regulado de manera tal de que no vaya a generar siempre una sostenibilidad, ¿no? Y no un tráfico fuera de las normas, ¿no? Para esto, los actores principales son el CERFOR, el Ministerio del Ambiente, las autoridades regionales forestales también y los INFOR. Lo vamos a ver más adelante en qué espacios se dan la competencia de cada uno de estos. El aprovechamiento sostenible, entonces, se puede dar a raíz de una captura, el cautiverio, la caza y centros de comercialización, así como centros de rescate y centros de transformación. Y respecto de la conservación, se puede dar un control biológico, depósitos o centros de acopio, cuando se tienen especies claves, endémicas, exóticas, invasoras o nativas, ¿no? Y a través del correcto o eficiente manejo para la conservación de esta fauna, ¿no? Entonces, dentro de los títulos que se les puede dar o que se les puede tener, un poquito esto. Ujú. Eh, el permiso es solicitado por el administrado, ¿no? Es un título habilitante, también la concesión, y a través de este título habilitante, que puede ser a un público y a un privado, la autorización, en este caso, perdón, es de información pública y que tiene un carácter también para los administrados a razón de privados. Se pueden tener las autorizaciones para centros de rescate y las autorizaciones de fauna para centros de conservación, también las autorizaciones de fauna para zoocriaderos y las autorizaciones de fauna para zoológicos, ¿no? En los cuales deben estar vistos precisamente o premunidos de eh, el objetivo de organizar o que se puede evidenciar una especie o una determinación de salud pública y que no deben ser reincidentes en cuanto a los delitos que se puedan dar, que se puedan evidenciar, ¿no? Para esto, efectivamente, se puede tener una libertad personal, ¿no? No tener condenas vigentes respecto a los delitos, tener una condición de o reconocimiento de patrimonio cultural dentro de la administración pública, reconocida así como una fe pública, uno de los llamados principios internacionales, ¿no? Y un aspecto de sostenibilidad ambiental. Ahora bien, eh, el Estado puede otorgar un título habilitante o también puede rechazar, ¿no? La solicitud. En este caso, eh, mm, vamos a hablar un poco de estas autorizaciones, ¿no? Tenemos las autorizaciones de caza o captura con fines comerciales, cazas deportivas, la caza de aves de presa para cetrería, la caza sanitaria, uso de aves de presa para control biológico, proyectos de zoocriadero, proyectos de zoológico, los proyectos de centros de conservación, los centros de rescate, la investigación de fauna silvestre, la exhibición también, la tenencia de fauna por personas naturales, también está regulada, y la captura para el plantel reproductor o genético, ¿no? En cuya custodia temporal también se puede prever. Los contratos, en este caso, pueden darse el acceso a recursos genéticos a través de contratos, y con la figura de la licencia se pueden ejercer la regencia de fauna y así como ejercer a razón de especialista, ¿no? Muy bien. Y como condiciones, el administrador no debe figurar en el Registro Nacional de Infractores del CERFOR, eh, evidenciar que no hay una inhabilitación o una infracción grave,
no haber sido titular del título habilitante caducado, ¿no? 5 años antes de la solicitud también es una característica, y también no estar impedido de contratar con el Estado, ¿no? Para poder acceder a uno de estos títulos, ¿sí? Muy bien. Entonces, estadística, vamos a ir avanzando. Respecto del cuadro de infracciones previsto en el anexo 2 del reglamento de gestión de fauna silvestre, tenemos los siguientes, principales, ¿no? No establecer o no mantener linderos, hitos u otras señales que permitan identificar el área del título habilitante es una calificación de leve. La sanción va a ser una amonestación, ¿no? Escrita, no es una sanción monetaria, en este caso, ¿no? Una amonestación escrita. Eh, Puedes llegar a tener una multa de 0 a 10 hasta 3 UITs, y también se señala si es subsanable o no. En este caso, sí. ¿Cómo se puede subsanar esta infracción? Estableciendo los linderos, hitos u otras señales. Para la infracción 2, no entregar o presentar información o documentación legalmente exigible. Es una infracción leve, ¿no? Con las mismas características puede tener una sanción no monetaria de amonestación. La sanción monetaria puede ser de 0,10 a 3 UITs y puede ser subsanable entregando la información. No mantener vigente, número 3, la garantía de fiel cumplimiento se puede subsanar presentando esta garantía. En el número 4 se tiene a no contar con el libro de registro de actos de regencia. Se va a levantar contando con ese libro o registrando la información. Sobre incumplir las obligaciones legalmente establecidas, cumpliendo estas en caso corresponda, ¿no? Tiene una calificación de leve. Usar aves de presa no registradas ante la autoridad para el control biológico también se va a levantar solicitando una autorización, ¿no? Hay un poco más de flexibilidad, por decirlo así. No cumplir con notificar los nacimientos, muertes, fugas o cualquier situación que afecte a la población de fauna mantenida en el centro de cría en cautividad, dentro del plazo y conforme a las condiciones establecidas. Se van a poder levantar, se va a poder subsanar, ¿cierto? Efectuando dicha comunicación. Ujú. En el número 8 se tiene el incumplimiento de comunicar a la autoridad competente la captura autorizada del plantel reproductor o genético, ¿no? Y efectuando nuevamente la comunicación es que se va a subsanar. Grave va a ser la sanción del cuadro número 9: destruir, retirar o alterar linderos, hitos u otras señales colocados por la autoridad regional, el CERFOR o los titulares, que permitan identificar el área del título. Subsanable, no. Establecer centros de cría en cautividad, centros de transformación, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de especímenes, productos o subproductos de fauna silvestre sin contar con la autorización correspondiente, se va a subsanar, perdón, se va a subsanar presentando la solicitud de autorización. Bien. Sobre el procedimiento administrativo sancionador, dentro de la legislación forestal y fauna silvestre para el CERFOR, se van a tener en cuenta el marco normativo de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, la Ley Forestal y Fauna Silvestre, el Decreto Supremo 007 del año 2021, que es el reglamento de infracciones y sanciones en esta materia, también el Decreto Supremo 019, que aprobó el Reglamento de Gestión de Fauna, ¿no? El texto único ordenado del procedimiento administrativo general, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 004 del año 2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Decreto Supremo 007 de 2013, que es el Reglamento de Organización de Funciones del CERFOR. El Decreto Supremo 04 del año 2014, que va a aprobar la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna legalmente protegidas. Resolución de Dirección Ejecutiva del año 2018, la número 47 del CERFOR, que dispone las funciones, entre otros, las funciones de las autoridades que intervienen en los PAS, procedimientos administrativos sancionadores, a cargo de la Dirección de Control de la Gestión de Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. También se va a considerar la resolución de Dirección Ejecutiva
4 del año 2018 del CERFOR, modificada mediante resolución número 200 del mismo año sobre lineamientos para la aplicación de los criterios de gradualidad de la sanción pecuniaria. La resolución de dirección ejecutiva 008-2020, que habla de los lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora del desarrollo del procedimiento administrativo, ¿no? Que deja sin efecto la normativa del año 2016, la 138. Muy bien, entonces, habida cuenta que se tiene el marco general, algo de historia, los antecedentes, el contexto, cómo es que intervienen o de qué manera puede regularse desde lo general a lo específico, ¿cierto? En esta materia de fauna vamos a señalar algunos aspectos generales, ¿no? Como en este cuadro el manejo de fauna silvestre. Se entiende por este manejo de fauna silvestre las actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, reintroducción, repoblamiento, enriquecimiento, protección y control del hábitat de las poblaciones de fauna, conducentes a, 1, asegurar la producción sostenible de bienes, ¿no? Lo que les decía, la tutela, la protección en todo momento de estas especies, la provisión sostenible de servicios, ya como Estado, ¿no? Dentro de la promoción o el aspecto promotor del Estado. Y 3, la conservación de la diversidad biológica. Importante para el desarrollo sostenible. Un adecuado manejo entonces de la fauna silvestre obligará a que el aprovechamiento de los recursos de fauna cuenten con un plan de manejo aprobado por la autoridad regional, según sea el caso, o el CERFOR, ¿no? De esta manera, en el artículo 31 del Reglamento de Gestión de Fauna se define el plan de manejo como el instrumento de gestión y planificación estratégica y operativa de mediano y largo plazo para el manejo de fauna silvestre, el cual puede presentarse con fines de uso múltiples de recursos de acuerdo con los lineamientos aprobados por el CERFOR. Para el inicio de operaciones va a ser necesario contar con este plan de manejo aprobado. ¿Qué debe contener este plan de manejo de fauna? ¿No? Deben contener lo siguiente: para concesiones y permisos, la información del solicitante, los objetivos y metas, la ubicación del área en coordenadas UTM, plano de ubicación, memoria descriptiva y descripción del área otorgada, el periodo de vigencia del plan y cronograma de actividades, la información técnica, científica, actualizada sobre las especies a manejar y sus poblaciones. También se van a considerar los sistemas de identificación de los especímenes extraídos, las medidas de responsabilidad social en el área de manejo en su entorno, la cosecha anual estimada, el manejo de hábitat y monitoreo de las poblaciones, los métodos de caza o captura, los depósitos o centros de acopio, indicando ubicación, manejo de los especímenes e instalaciones, exceptuando los cotos de caza. Vamos a desarrollarlos también más adelante. Las condiciones de transporte, el manejo reproductivo, sanitario y de bioseguridad, de ser el caso. El plan de educación, de conservación, de investigación, de translocación o de reproducción según corresponda. También se van a considerar dentro de estos requisitos, ¿no? Para el plan de manejo, dentro de estos factores que se deben contener, a las estrategias de control y vigilancia, al presupuesto y financiamiento y a las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por la actividad, incluido el manejo de residuos sólidos. Para las autorizaciones, para centros de cría en cautividad, se van a requerir la ubicación del centro de cría en coordenadas UTM, planos de ubicación y de distribución, el periodo de vigencia del plan y cronograma de actividades, objetivos y metas, información técnica y científica actualizada sobre las especies a manejar, sistemas de identificación de los especímenes, descripción de las instalaciones, el manejo alimentario, reproductivo, sanitario y de bioseguridad, de ser el caso,
programas de educación, de conservación, de investigación o reproducción, según corresponda a la modalidad, los programas de translocación, según corresponda, y los protocolos de emergencia. Presupuesto y financiamiento también es un requisito exigido para poder tener o solicitar y a la vez aprobar las autorizaciones para centros en cautividad, centros de cría en cautividad. Se debe tener un presupuesto, un financiamiento y las medidas de prevención y mitigación de estos impactos ambientales, incluidos el manejo de residuos sólidos. A ver, si se dan cuenta, es una exigencia mm, no solamente mayor, ¿no? Sino una exigencia que advierte o que llama a la formalidad y también al correcto uso y manejo de estas especies, porque la vida de estas especies va a ser más corta, ¿no? Que en el rubro de materia forestal. Probablemente se va a poder reponer de alguna forma especies en materia forestal, pero reposición o poder recuperar especies perdidas de fauna es mucho más difícil, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, es por eso que se pueden regular o de alguna manera eh, dar mayores disposiciones para el tratamiento de este aspecto del sector, ¿no? De fauna silvestre, en este caso. Los tipos de planes de manejo de fauna silvestre de acuerdo con el título habilitante que se otorgue. Se va a mostrar en el siguiente cuadro los tipos de planes de manejo para fauna silvestre, las actividades complementarias que pueden realizarse, así como el tipo de plan que debe presentarse en función a cada modalidad. Aquí tenemos a los tipos, a los planes de manejos, a los planes de manejo simplificados y a las declaraciones de manejo de fauna. ¿No? Las especies van a considerarlas a los vertebrados, a los invertebrados, en los simplificados y en las demás, en las declaraciones de manejo, a la vertebrada e invertebrada, ¿no? Como especies, menor impacto o menor escala. Las actividades complementarias en los planes de manejo pueden estar consignadas sobre el ecoturismo, la conservación y aprovechamiento de especies de flora silvestre. En el simplificado, en el plan de manejo simplificado, se puede consignar únicamente el ecoturismo, conservación y aprovechamiento de especies de flora no maderable. Finalmente, en el título habilitante como una concesión, permiso de predio privado y comunidades, así como a las autorizaciones, se tiene para el plan de manejo forestal. En el plan de manejo simplificado se tiene la concesión o permiso en predio privado y en comunidades. Y la declaración de manejo, las llamadas DEMAS, van a ser autorizadas por un caso de menor impacto y permiso en estas comunidades, ¿no? Otro aspecto es el pago del derecho de aprovechamiento, ¿no? Es la retribución económica a favor del Estado por el derecho de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Esto también lo habíamos visto. En el caso de materia forestal es también una declaración de caducidad. Y de los servicios de los ecosistemas de vegetación silvestre. La Ley Forestal y Fauna Silvestre, así como el Reglamento de Gestión Forestal y Gestión de Fauna Silvestre, han señalado la obligación de pago por derecho de aprovechamiento en determinados títulos habilitantes. En el artículo 49 de la ley se establece el pago por derecho de aprovechamiento en concesiones forestales, permisos y autorizaciones. En el artículo 87 de la misma se señala que el pago se exige tanto en concesiones como permisos y autorizaciones por derecho de aprovechamiento de fauna silvestre. Es importante revisar los artículos 50 y los últimos párrafos del 87 de la ley para identificar las excepciones a este pago en materia forestal y de fauna. Dentro de estas excepciones encontramos, por ejemplo, a las concesiones para conservación, salvo salvo cuando como parte del plan de manejo se desarrollen actividades de recreación y turismo, de extracción o colecta de especies de flora diferentes a la madera con fines comerciales y ventas de servicios ambientales.
sobre la regencia forestal. Es una licencia. Recuerden, hay un regente forestal, pero en este caso estamos hablando de la regencia ya de fauna. Es una licencia otorgada por el CERFOR. Entonces, si es otorgada, el concedente es el CERFOR, quien realiza la actividad de control, también sería el concedente, ¿no? A través de las direcciones correspondientes, ¿no? O las autoridades respectivas, a los profesionales que elaboran, suscriben e implementan los planes de manejo en títulos habilitantes con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del manejo de los recursos forestales y fauna silvestre. La regencia es una figura que reemplaza a la figura del consultor, ¿no? Como les mencionaba hace unos días, va a estar regulada bajo la anterior ley forestal. También la 27308. Ojo, el consultor está en la antigua ley 27308, ¿no? Con la ley, la 29763, ya desde el año 2015 se considera ya no consultor, sino regente y tiene otras actividades, otras responsabilidades. Bajo su actual configuración adquiere un rol fundamental en la gestión sostenible, eso sí es cierto, de los recursos, vamos a hablar que forestales y de fauna, porque es el promotor del manejo integral del territorio a través de los instrumentos de gestión tales como el plan de manejo, ¿no? Entonces, el regente va a elaborar estos planes de manejo, va a implementar el plan de manejo y va a despachar los productos y el transporte, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad o es básicamente eh, o sea, un actor principal en estas actividades. Muy, muy importante la figura del regente. En este caso, para el día de hoy, de fauna, ¿no? Para tener en cuenta, todos los títulos habilitantes deben contar obligatoriamente con un regente, a excepción de aquellos que se implementen a través de declaraciones de manejo. ¿Mm? Número uno. Número dos, el regente es responsable solidario con el titular o poseedor del título habilitante por la veracidad del contenido del plan de manejo y de las acciones para su implementación, ¿no? Lo que les decía, una responsabilidad eh, marcada para este regente. Las categorías de la regencia se van a dividir en dos: la regencia forestal y la regencia de fauna. Para la forestal se enfoca en actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, pudiendo subdividirse en regencia para productos maderables, ¿no? No maderables o para plantaciones. Por otro lado, la regencia en fauna se centra en actividades de manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, pudiendo subdividirse regencia de fauna silvestre en silvestría, ¿no? En cautividad o por grupo taxonómico. Estas categorías de la regencia pueden otorgarse con menciones específicas, como la mención en comunidades campesinas o comunidades nativas, así como la mención de grupo taxonómico para el caso de la fauna silvestre. Para ejercer la regencia, el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre emite una licencia, la cual se obtiene cumpliendo ciertos requisitos. Uno de ellos es aprobar un curso de especialización en regencia, el cual debe ser remitido por una institución eh, registrada ante el CERF. Las categorías de la regencia, entonces. Para la regencia forestal se tienen a los productos maderables y los no maderables. Recuerdan productos no maderables, por ejemplo, la castaña, ¿no? También se tienen a las plantaciones, ¿sí? Y en cuanto a la regencia de fauna, se va a dar la figura de la silvestría en cautividad o las taxonómicos, ¿no? Los derechos y responsabilidades, ¿no?, que puede tener el regente va a ser, en un primer momento, recibir contraprestación acordada con el titular del título habilitante por sus servicios, derecho. Otro derecho va a ser acceder a la información técnica del área regentada, acceder a cursos de capacitación, ¿no? El CERFOR u otras entidades son quienes las están eh, validando. Y recibir asesoría para acceder a subvenciones por parte, perdón, para el desarrollo de capacidades profesionales.
Tienen que ser notificados sobre inspecciones y supervisiones a desarrollarse. Deben acceder a las capacitaciones que organiza la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre. Deben recibir del CERFOR el libro de registros de actos de regencia. Deben recibir del CERFOR las facilidades para el ejercicio de sus funciones. En cuanto a responsabilidades, es elaborar, suscribir e implementar los planes de manejo de fauna silvestre, informes de ejecución y guías de transporte, ¿no? Para poder, a ver, es una responsabilidad que se tiene que realizar porque de no cumplirlas estaríamos incurriendo en infracciones, ¿no? Eh, Muy bien, se tiene que responder también como responsabilidad de manera solidaria con el titular por la veracidad de la información emitida y por la información omitida en los documentos que se suscriban. Van a tener y mantener actualizado el libro de registros de actos de regencia, conservando estos 4 años luego de culminada la regencia, ¿no? Se van a documentar, se van a conservar estos documentos, se va a informar al CERFOR y la autoridad regional sobre el cese de la actividad y van a participar en la inspección, control, supervisión de las áreas. También se deben custodiar los equipos y materiales entregados por el CERFOR durante las capacitaciones. Esto como deber para los regentes. Cumplir con las normas éticas, técnicas y administrativas relacionadas. Promover las buenas prácticas de manejo y contribuir con la realización del inventario a cargo de la autoridad regional. Y dos, implementación del SNIF, del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, que ya también tiene otro tipo de proyectos. De acuerdo con los artículos del Reglamento de la Gestión de Fauna 50 y 24, el CERFOR puede cancelar la suscripción en el Registro Nacional de Regentes, ¿no? Por las siguientes razones. Por sanción de inhabilitación permanente y por nulidad o revocación de la licencia. Por comunicación de resolución administrativa, disciplinaria o por mandato judicial que impida cumplir sus responsabilidades como regente. También por renuncia y finalmente por fallecimiento, ¿no? Muy bien. Sobre los especialistas forestales y de fauna silvestre. Son personas naturales especializadas en temas vinculados a la fauna silvestre. Vamos a ir sobre fauna el día de hoy, según el reglamento de fauna silvestre. Requieren de una licencia otorgada por el CERFOR, el regente, el mismo que le permite ejercer como especialistas para realizar actividades tales como identificación taxonómica de especies, de flora silvestre y fauna silvestre, identificación de especímenes y productos transformados, evaluación de rendimiento de madera rolliza a madera transformada y la elaboración de los planes de manejo de fauna silvestre, ¿no? Que vaya a determinar el CERFOR. La licencia otorgada es inscrita de forma de oficio en el Registro Nacional de Especialistas. Ahora bien, vayamos a la supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes para el manejo de fauna silvestre. Recuerden que cuando es un título habilitante, la competencia está en el OSINFOR y el OSINFOR va a realizar precisamente esta supervisión y fiscalización. Señalando para el presente caso la función, el procedimiento de supervisión y los sistemas de información que se tienen al respecto para esta no solamente supervisión, sino llamada fiscalización. ¿Recuerdan por qué? Si bien es cierto, son palabras distintas, parecidas, la legislación forestal y de fauna silvestre las considera como sinónimos prácticamente, ¿no? La supervisión y fiscalización. Bien. Funciones, el OSINFOR, nuevamente, ¿no? Fue creada con el Decreto Legislativo 1085 en el año 2008. Organismo público ejecutor adscrito a la PCM. Como competencias es supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones para el aprovechamiento y la conservación de recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales provenientes del bosque en las áreas otorgadas por el Estado a través de concesiones, permisos y autorizaciones, incluidas las áreas naturales protegidas. Sobre el acceso, dentro de las modalidades de aprovechamiento de fauna silvestre tenemos el acceso al recurso, ¿no? Son los títulos habilitantes.
También dentro de estos títulos habilitantes son áreas de manejo de fauna, concesiones y permisos. También se tienen a los centros de cría en cautividad, son criaderos, zoológicos, centros de conservación y centros de rescate. Ujú. Sobre acceso a recursos se tienen otros actos administrativos que son competencia meramente del CERFO, ¿no? Y de la autoridad regional. Eh, a ver, el hecho de poder mm, tener estos otros actos administrativos están regulados dentro de la legislación cuya competencia va a ser del CERFO, de la autoridad regional, pero están regulados sobre casa, de índole comercial, deportiva, de cetrería o sanitaria, ¿no? Se van a tener otros permisos de control biológico, sobre colecta científica, proyectos de centros de cría, investigación, exhibiciones y acceso a recursos genéticos también se van a tener. Entonces, también el manejo en silvestría in situ y el manejo en cautividad o ex situ, ¿no? Fuera del lugar. Se tienen concesiones cuyas tierras de dominio son públicas y permisos cuyos predios privados, tierras de comunidades campesinas y nativas, eh, se pueden realizar en estas, por lo general, esas actividades en dichas tierras, dichas áreas, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas. Sobre el manejo en cautividad, se tienen a los zoológicos, a los zoocriaderos, a los centros de rescate y a los centros de conservación. Los zoológicos son establecimientos, los definimos, ¿no? Que cuentan con ambientes especialmente acondicionados para el mantenimiento y exhibición de la fauna silvestre, ¿no? Con fines de esparcimiento, difusión cultural, educación, investigación y conservación, ¿no? Los conocemos todos, lo hemos visto y tienen distintas clases, A, B y C. Importante tener en cuenta a los zoológicos y definirlos también. Los zoocriaderos van a ser establecimientos que cuentan con ambientes adecuados para el mantenimiento y reproducción de especímenes de fauna silvestre con fines comerciales mediante la implementación de un plan de manejo. Pueden incluir medidas de conservación, investigación, entre otros. Ujú. Son imágenes de un zoocriadero, ¿no? Y las condiciones que pueden tener, las condiciones sanitarias sobre todo, ¿no? Cómo se pueden llevar en buena forma. Tenemos otro ejemplo, los centros de rescate. Son establecimientos cuyo objetivo es la rehabilitación de los especímenes de fauna silvestre provenientes de decomisos o hallazgos, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el CERFOR. Deben contar con protocolos de rehabilitación y con infraestructura de manejo correspondiente. Esto es una exigencia normativa, ¿no? Contar con la infraestructura correspondiente. Pueden ser conducidos por el SER, por la autoridad regional u otras entidades públicas o privadas. ¿Mm? Es un ejemplo también de un centro de rescate. Otro ejemplo también se tiene eh, aquí, perdón, en los centros de conservación, que van a ser instalaciones públicas o privadas para el mantenimiento en cautividad de especies de fauna silvestre amenazadas con fines de protección, conservación, reintroducción o reubicación, y son autorizadas por el CER. Pueden implementar programas de educación ambiental, de investigación científica y complementaria, y pueden desarrollar actividades económicas, con la excepción de la venta de especímenes, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo dentro de los centros de conservación, ¿no? Los llamados, lagartos. ¿Cuántos centros de cría de fauna silvestre existen en el Perú? Dentro de la fuente del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, centros de cría 137, de conservación 5, de custodia temporal 5, de rescate 15, zoocriaderos 56, zoológicos 55, zoocriaderos y zoológicos de rescate mm, todavía no están señalados o no se tienen todavía actividades, ¿no? Habida cuenta
que se estaría supervisando sobre donde se tienen mayores especies, ¿no? Pues, y especies que puedan estar bajo amenaza. El procedimiento de la supervisión. Es una actividad, la supervisión, orientada a verificar en gabinete y en campo, cuando corresponda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contenidas en los títulos habilitantes, así como los planes de manejo, comprendiendo además las evaluaciones quinquenales. Los enfoques que se van a tener es el promotor, el preventivo y orientador y el sancionador. En el primero se orientan y reconocen el cumplimiento de obligaciones. En el segundo, se previene el riesgo de incumplimiento de obligaciones con advertencias de manera escrita, técnicas, ¿no? Y van a corregir y orientar, en este caso. Y finalmente se van a sancionar el incumplimiento de obligaciones, denotando pues el aspecto o enfoque sancionador. ¿Cuáles son las etapas de la supervisión? Los actos previos, los actos previos, previo a campo, campo y posterior a campo. Dentro de actos previos se tiene la focalización, ¿no? Y la programación mensual de las supervisiones. Se tiene como siguiente aspecto, paso, la notificación, que es una carta que se va a presentar en caso de supervisiones inopinadas. Además, van a tener la carta que solicita la remisión de documentos, ¿no? En las programadas. Previa a campo, se tiene una revisión documentaria, la búsqueda y revisión de documentos en sistemas de los Infor, incluidos documentos de la autoridad regional y del titular. Se va a coordinar preliminar con el titular, de ser el caso, y designación de representantes para la supervisión, ¿no? En la etapa de campo se da la suscripción del acta, el recorrido por las instalaciones, el censo y revisión de documentos, el registro de información en el formato de supervisión correspondiente y el cierre de la misma con el acta y entrega de copias. Posterior a campo, se va a tener la sistematización de datos en el SIGO SFC, que es el sistema que lo habíamos visto también en la clase, hace dos clases, ¿no? La redacción del informe de supervisión es muy semejante a una supervisión, ¿no? Del tipo forestal, por lo menos en el tracto, ¿no? En el camino, en el proceso. Se va a tener un control de calidad y presentación del informe de supervisión y la correspondiente remisión del mismo, del informe de supervisión, al titular y a las autoridades. Sobre tipos de obligaciones, ¿no? Se tiene el cumplimiento del plan de manejo relacionado con el manejo eh, de los especímenes y la infraestructura. Van a incluir registros que demuestran las actividades implementadas en cuanto al criterio, ¿no? Que se señala para el plan de manejo de estas modalidades. El cumplimiento de obligaciones administrativas también es otro factor que se realiza en la supervisión, ¿no? Y se va a tener una posesión legal de los especímenes, o es lo que se quiere como criterio, y reportes o comunicar los sucesos que puedan haber ocurrido. La implementación del libro de operaciones es importante en ambas materias, en fauna y en especímenes forestales, ¿no? Y el pago por el derecho de aprovechamiento también es una de las condiciones para poder realizar o poder tener vigente estos títulos habilitantes, ¿sí? A ver, dentro de las instalaciones tenemos, un segundito, perdón. Dentro de las instalaciones o, el cumplimiento, o sobre el cumplimiento del plan de manejo, se tienen que, las instalaciones deben tener un tipo de ambiente eh, en los cuales puedan ser exhibidos los individuos o las especies, eh, ambientes de reproducción, ambientes de cuarentena, tópicos, ambientes donde puedan alimentarse estos animalitos, ¿no? Estos individuos. Individuos también reconocidos así, ¿no? En madera forestal el individuo era un árbol, ¿no? Aquí en este caso el individuo va a ser, pues, perdón, la especie, ¿no? La especie de fauna silvestre.
Muy bien, se tienen materiales de construcción y equipamiento y sobre seguridad se tienen las antejaulas, barreras y candados, ¿no? Son parte de los checks de la supervisión, que es lo que se tiene que evidenciar y tener. Dentro de las especies deben estar presentes y manejadas en el área del título habilitante. Dentro del manejo alimentario, reproductivo y sanitario debe haber alimento presente, variedad y el estado ideal, ¿no? Registros sobre alimentación y reproducción, equipos de contención, materiales para limpieza, desinfección y control de plagas también es lo que se supervisa y se tiene. Dentro de los programas de educación, conservación e investigación, van a hacer referencia a los ambientes, materiales para la realización de esas actividades, ¿no? Y los registros de sustento de las actividades realizadas como base de datos, material educativo, fotos, publicaciones, las evidencias de que el programa de educación se ha podido realizar. Dentro de los protocolos de emergencia se tienen a los elaborados, a los protocolos elaborados, a los equipos para las respuestas de emergencias y las evidencias sobre las capacitaciones y simulacros. Para la prevención de mitigación de impactos se tiene el manejo y disposición de residuos, disposiciones de cadáveres, ¿no? Cuando ocurre, y sobre la cosecha, manejo, hábitat y monitoreo de las poblaciones se van a aplicar para el caso de áreas de manejo de permisos y concesiones. Dentro de los factores se considera a los registros sobre actividades realizadas, el recorrido por el área intervenida y los equipos, materiales y otros para el monitoreo. ¿Mm? Acá tenemos algunos ejemplos sobre la infraestructura, ¿no? Aquí tenemos a la derecha un mariposario, ¿no? Portante. Los certificados de vacunación o las evidencias, ¿no? De la fauna silvestre que se pueda tener en estos centros, ¿no? El manejo sanitario, sobre el manejo alimenticio, ¿no? La variedad y el buen estado, ¿no? Cómo es que se manejan, cómo es que pueden tener o pueden estar sostenidos estos individuos, ¿no? Las especies. Sobre el manejo de bioseguridad, ¿no? Debe estar todo ordenado, clasificado, ¿no? Y con materiales en buen estado de conservación. Sobre los planes y programas de conservación, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de las capacitaciones, ¿no? Las inducciones que se pueden dar. Y en las clases anteriores mencionábamos, bueno, como conclusión de las clases, también se puede señalar de que todo depende o todo está en la capacitación que se puede tener o en el la internalización que se puedan tener respecto de la educación en materia ambiental, ¿no? Tantos factores que se pueden tener. Y es importantísimo, sobre todo para la vida, ¿no? Para la vida y para la salud. Sobre el registro el registro y base de datos, ¿no? También correctamente clasificadas y de fácil ubicación. Sobre los protocolos de emergencia van a depender de varios factores, la ubicación geográfica y especies que se manejan, y los protocolos se tienen contra fugas y ataques de animales, protocolos contra desastres naturales, contra desastres de origen antrópico, ¿no? O realizados por el hombre, y como hablábamos la clase pasada, como los incendios forestales, y también van a incluir capacitaciones y simulacros. Ujú. Sobre los protocolos de emergencia, ¿no? Se tienen también el avistamiento de las herramientas necesarias para poder eh, actuar en algún momento en el que se pueda eh, estar en peligro, no solamente, bueno, pues las personas que manejan el centro, ¿no? O el criadero, el zoológico, ¿no? El centro de rescate, sino también para el propio animalito, porque es, pongámonos a pensar, ¿no? Que un animal se puede escapar y alguien que no conozca de su origen, ¿no? De repente puede hacerle daño, ¿no? Entonces, para evitar eso, en última ratio, por decirlo así, es que se llega a estos, bueno, a inyectarle,
inyectarle medicina, ¿no? Con esas herramientas, para precisamente poder sedarlo y que no pueda correr peligro la vida del animal, ¿no? Sobre el cumplimiento de otras obligaciones, se tiene la posesión legal de los especímenes y reportes de sucesos, ¿no? Se va a elaborar el balance de ingresos y egresos con especímenes, con los documentos disponibles para cotejarlo con el censo realizado, ¿no? Eso es importante, ¿no? No deberían faltar animales. La notificación de sucesos ante la autoridad y ante los informes. Correcto. Los informes de ejecución del plan de manejo son presentados dentro del plazo establecido, tienen una revisión de su contenido y la presentación se va a dar ante la autoridad regional y ante los informes. El regente, cuando corresponda, ¿no? Va a comunicar a la autoridad regional la designación o cambio de regente, el, digamos, el titular, ¿no? Sobre el libro de operaciones, se tiene que el formato aprobado en el año 2022 eh, por parte del ente rector, ¿no? Va a otorgarle un código de registro ante la autoridad regional y debe estar actualizado este libro de operaciones. Sobre el pago de derecho a aprovechamiento, ¿no? Tenemos el pago por plantel genético o reproductor, por los centros de cría o por extracción en caso de áreas de manejo, permisos y concesiones, ¿no? La copia del comprobante de pago también. Sobre mandatos y medidas correctivas insertadas, se van a tener la implementación de mandatos y medidas dentro del plazo establecido. Otros, mm, otros ejemplos, ¿no? Dentro del reglamento de infracciones. En el cuadro número 2, hace un momento estábamos hablando de algunas. En la 7 es no cumplir con notificar los nacimientos, muertes, fugas o cualquier situación que afecte a la población de fauna silvestre mantenida en el centro de cría o en cautividad, ¿no? Puede ser subsanable o subsanada respecto de efectuar la comunicación de estos nacimientos, ¿no? O de fugas. No tener libro de operaciones o no registrar en la información también es considerada grave. Esto lo hemos visto hace unos momentos. La 17, incumplir con obligaciones legalmente establecidas en los títulos, ¿no? Diferentes a las causales de caducidad. Mantener o transportar especímenes vivos de fauna silvestre en instalaciones que no reúnan las condiciones técnicas o sanitarias. Es una calificación de grave. Eh, el número 22 de la infracción, comprar, ofrecer para la venta, vender, transformar, almacenar, exportar, importar y poseer o poseer especímenes y productos de fauna silvestre de origen ilegal, impedir, eso es, perdón, la anterior es muy grave también es impedir, obstaculizar y o dificultar el acceso al área del título habilitante o el desarrollo de las actividades del aprovechamiento por parte del titular. Muy grave, no es subsanable y se deben considerar como una sanción mayor a 10 UITs y hasta 5.000 UITs. Infracción 31 es abandonar, actuar con crueldad o causar la muerte de especímenes o a especímenes de fauna silvestre. Muy grave también. Los mandatos van a ser disposiciones dictadas en la etapa de la supervisión ante un hecho u omisión evidenciado que no amerite el inicio de un procedimiento administrativo único, con la finalidad de corregir, adecuar o incluir actividades que se encuentren o no contempladas en los planes de manejo, así como evitar que se produzcan daños al recurso tutelado y que se coadyuven a la gestión de los títulos habilitantes, ¿no? Se van a emitir en atención a recomendaciones del informe de supervisión, van a ser dispuestos a través de cartas con las cuales se remiten la notificación del informe de supervisión, se deben cumplir en un plazo establecido desde la notificación, ¿no? Dentro de las disposiciones del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se debe informar a los informes sobre su cumplimiento con la evidencia probatoria. El incumplimiento de estos representa una infracción también y se puede verificar su cumplimiento en gabinete o en campo. La verificación se puede realizar a través de una supervisión inopinada. Entonces, los mandatos, una vez realizados o comunicados, deben ser, pues, este, implementados, ¿no? En buena cuenta. En el caso de los mandatos, ¿cuáles son los casos más comunes? La presentación de un nuevo plan de manejo, ¿no? Se exige eso en un mandato.
la ampliación de recintos, la implementación de antejaulas, barandas de seguridad también. Se ve mucho como recomendación en los mandatos previo a un procedimiento administrativo, ¿no? O para evitar un pago, la realización de capacitaciones y simulacros. En esos mandatos estarían cumpliendo, y aquí estamos precisamente cumpliendo el plan de manejo, ¿no? Y se puede otorgar una constancia de cumplimiento de obligaciones, que también está sostenida en el 245 del tubo de la LEPAG, ¿no? De la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? En la que señala que las actuaciones de fiscalización podrán concluir en certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. Esto va a tener un enfoque promotor, ¿no? Un enfoque por resultados al servicio del ciudadano, promotor, y va a orientar y reconocer el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Un acompañamiento para las personas o por los administrados que puedan haber obtenido estos certificados. Características de la constancia. Como objetivo tiene reconocer el buen desempeño del titular. Se va a emitir cuando el titular ha cumplido todas sus obligaciones. Considera la subsanación voluntaria. No se emite en caso se dispongan mandatos producto de la supervisión, ¿no? En los mandatos no van a tener estas constancias de cumplimiento. Se comunicará al titular con la carta respectiva, anexada con el informe de supervisión, acredita el cumplimiento de las obligaciones y incluye el enlace y clave para la consulta virtual, ¿no? El número de constancias emitidas desde el 2021 hasta el 2024 es de 28. Sobre los sistemas de información, el SIGO es la plataforma donde se registra la información de los procesos de supervisión, fiscalización y capacitación. Y a su vez va a permitir a la ciudadanía acceder a servicios que muestran esa información, ¿no? Información bastante real, transparente, fidedigna y sobre todo amigable, ¿no? Es lo que se quiere, que sea muy, muy clara la información, muy clara la misma plataforma, la misma web. ¿Cuáles son los servicios? El reporte de trazabilidad, el observatorio de los Infor, el registro de titulares con sanción, el reporte de estadísticas de los Infor y las alertas de los Infor. También tienen el zoobservatorio, ¿no? Que es una consulta de información sobre el manejo de zoológicos y zoocriaderos en bases a las supervisiones, así que esta página, esta plataforma es muy, muy importante, ¿no? Para quienes quieran desarrollar eh, mayor investigación, ¿no? Esa es una plataforma importante, ¿no? Y consultada no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muy bien. Sobre el observatorio, que es la que nos llama el día de hoy, ¿no? Que es el tema de fauna. Brinda información de establecimientos como zoológicos y zoocriaderos, centros de rescate o de conservación de fauna silvestre, de acuerdo al nivel de cumplimiento de sus planes de manejo y obligaciones administrativas. La información disponible es recolectada durante las supervisiones realizadas, ¿no? A las autorizaciones de manejo de fauna silvestre y esta incluye los datos del titular, las especies que albergan, registros visuales, mapas, así como características del establecimiento, ¿no? Sobre el reporte de trazabilidad, ¿no? Contiene información histórica de un título habilitante, ¿no? Y sus planes de manejo en las distintas modalidades de aprovechamiento, ¿no? Va a conocerse el estado actual, los planes de manejo supervisados, cuáles fueron los procedimientos administrativos únicos iniciados o concluidos y el estado del pago de la multa. Va a permitir la descarga de principales documentos del proceso de intervención para los Infor y tienen un acceso directo a los reportes del observatorio. Muy bien, vamos a ir un poco más adelante. Sobre caza o captura comercial y deportiva, ¿no? Perdón. Dentro de clases de caza o captura, la ley forestal regula las prácticas de caza o captura de fauna silvestre, siendo las siguientes: caza por subsistencia, caza o captura con fines comerciales, caza deportiva y cetrería, ¿no? Hasta ese momento teníamos los reportes en cuanto
a materia de fauna, ¿no? Por parte de los informes. Las características, la casuística necesaria, y ahora vamos a ir al aspecto, al tema de caza o captura comercial deportiva. Muy bien. A excepción de la caza de subsistencia, estas prácticas requieren de determinadas autorizaciones otorgadas por la autoridad regional. Para realizar actividades de caza en territorios de comunidades campesinas o nativas, se debe contar con la autorización correspondiente y debe efectuarse respetando las costumbres de los pueblos indígenas u originarios. Eh, la caza de subsistencia, ¿no? Actúa sobre la base de que sirva exclusivamente para la subsistencia del cazador y su familia. Actualmente está permitida para los integrantes de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Sin requerir autorización. En el caso de los pobladores rurales, se puede realizar en ámbitos, cantidades y especies autorizadas por la autoridad regional y tiene como destino el consumo a nivel local para satisfacer necesidades básicas que incluyen actividades de intercambio o trueque. Implica el empleo de prácticas y técnicas que no pongan en riesgo la conservación de las especies aprovechadas y la vida de las personas, respetando siempre las costumbres de los pueblos indígenas, ¿no? Normalmente la subsistencia eh, es en estos casos, ¿no? En este tema, aspecto que regula las comunidades nativas y campesinas, ¿no? La caza por subsistencia, también el aprovechamiento por subsistencia, ¿recuerdan, no? Para hacer casas, puentes, el aprovechamiento de recursos forestales, en el otro ejemplo, ¿no? Sobre la caza con fines comerciales, ¿no? Es aquella realizada para obtener algún beneficio económico. La autoridad regional autoriza su práctica únicamente dentro de las áreas determinadas en el calendario regional de captura comercial y es la encargada de controlar su adecuada ejecución. Además, se requiere contar con la respectiva licencia, autorización o contrato y el respectivo pago de los derechos correspondientes. Los calendarios regionales de captura comercial, de acuerdo con el artículo 82, contienen la siguiente información: cuotas o cantidades establecidas por temporada y ámbito geográfico, épocas de captura, monto del derecho de aprovechamiento por espécimen, sistemas de identificación individual en los casos que correspondan y los métodos de captura legalmente permitidos. Tienen una vigencia máxima de 2 años y no comprenden a las especies amenazadas, puesto que no son susceptibles a capturas con fines comerciales. Eso precisamente para poder evitar daños dentro de la afectación al patrimonio del Estado, ¿no? En materia de fauna. Para la inclusión en el calendario regional de captura, la captura comercial de especies categorizadas como casi amenazados o como datos insuficientes, se requiere la opinión previa favorable del CERFOR. Eh, un dato importante es que si la captura se realiza en predios privados o en comunidades nativas o campesinas, el solicitante, de no ser el titular del predio, debe tener el consentimiento escrito del propietario o de la comunidad, en este último caso otorgado mediante acuerdo de asamblea comunal. Y para tener en cuenta es que la licencia y la autorización son personales e intransferibles y deben mostrarse conjuntamente con el documento de identificación cuando la autoridad lo requiera. Sobre las especies amenazadas incluidas en el apéndice 1 de la CITES y la Convención de Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, no son susceptibles de captura con fines comerciales, sino que pueden formar parte de calendarios regionales ni permitirse su caza o captura. La licencia para captura de comercial y vigencia del ámbito es otorgada por la autoridad regional. Recuerdan, siempre va a haber una autoridad concedente, el que entrega el título, previa evaluación técnica, con vigencia de 5 años renovables. Es de alcance nacional y su registro estará a cargo del CERFO, el ente rector, en materia de fauna silvestre. La autorización de captura comercial para esta captura fuera de las concesiones y permisos la otorgará también la autoridad regional previo pago del derecho a aprovechamiento, ¿no? Para obtener uno más especímenes dentro del ámbito departamental. La vigencia se otorga considerando el periodo de captura de las especies prevista en el calendario regional, ¿no? Que es aprobada también
por los gobiernos o por el ente rector. Las personas que cuenten con autorizaciones de captura comercial deben contar con depósitos donde se mantengan a los especímenes en condición adecuada para bienestar hasta su comercialización. Sobre caza deportiva, es la que en el cazador practica únicamente con fines deportivos y sin fines de lucro, contando con la licencia de alcance nacional y la autorización de alcance regional meramente, correspondiente perdón, otorgada por la autoridad regional. Se practica de acuerdo con lo establecido en los calendarios regionales de caza deportiva y cotos de caza, según corresponda, respetando en todo momento los derechos de sus titulares. En el caso de los cotos de caza en concesiones y permisos, la caza deportiva se realiza con la autorización del titular. Para el caso de estos cotos de caza en concesiones, se realizan con la autorización del titular y se va a considerar el calendario regional de caza deportiva, de lo contrario estarían incurriendo en una infracción, aprobado por cada autoridad regional que tiene una vigencia máxima de 2 años y contiene la siguiente información. Las especies de fauna silvestre permitidas de extraer, ¿no? Se van a considerar por sexo y categoría de edad, según corresponda por el ámbito total o por el cazador y por temporadas, ¿no? Según corresponda. Las temporadas de caza por especie se va a considerar también la cuota o número de especímenes permitidos de acuerdo a la biología de la especie. El monto del pago del derecho a aprovechamiento es otro de los factores. Se va a presentar información también de manera adicional sobre las especies cinegéticas bajo manejo de los cotos de caza, ¿no? O áreas de manejo con fines de caza deportiva. La licencia y la autorización son personales e intransferibles también y deben mostrarse conjuntamente con el documento de identificación cuando la autoridad lo requiera. Em, Sobre la licencia para la casa deportiva y la vigencia, y, perdón, la licencia para la casa deportiva sobre vigencia y ámbito debe aprobarse para la obtención el curso de educación. Los requisitos para obtener la licencia de casa deportiva. Uno, aprobación del curso de educación, seguridad y ética en la casa deportiva, a excepción de los solicitantes extranjeros que cuenten con licencia de casa vigente en su país. Es otorgada por la autoridad regional, tiene una vigencia indeterminada, es de alcance nacional y su registro estará a cargo del CERC. Para casa deportiva, en anteriores para licencia para casa deportiva, vigencia y ámbito, y en este caso tenemos otro aspecto. Eh, la previa, la otorgada por la autoridad regional previo al pago del derecho a aprovechamiento según lo previsto en el calendario regional, va a consignarse el número de especímenes de una o más especies de fauna silvestre a los que el titular en el ámbito para lo cual se otorga va a autorizar su transporte y puede accederse a autorizaciones en más de una jurisdicción. Para el uso de armas y métodos de caza, se tiene que solo se emplearán armas autorizadas en el calendario. Algunas de ellas son armas de fuego en los tipos de calibres y características establecidas en la normativa, y las armas neumáticas, ¿no? Arcos y flechas, ballestas también. Como nota importante es que el uso de perros para cazar y para trasladar en parte de cotos de caza se permite según los lineamientos técnicos para la práctica de la caza deportiva. No se considerarán los utilizados por los pastores o ganaderos en la custodia y manejo de sus ganados, ¿no? Algo distinto. Según el artículo 9 del Reglamento para la Gestión de Fauna, el operador cinegético es la persona natural o jurídica que proporciona servicios de organización y conducción de caza deportiva en un área de la que no es propietario, para operar a nivel nacional y figurar en el registro correspondiente. El conductor cinegético, para el artículo 92, en el anterior era el 91, para el artículo 92, el conductor cinegético es aquella persona natural que conoce la normatividad y práctica de la caza deportiva para el ejercicio de dicha práctica. Es necesario contar con la licencia. El conductor cinegético conduce y apoya al cazador deportivo que toma su servicio. ¿Mm?
en los aspectos de cetrería, ¿no? Es la caza de animales silvestres en su medio natural mediante el empleo de aves de presa, adiestradas por el hombre con fines deportivos. Está sujeta a los calendarios regionales de caza deportiva bajo la modalidad de cetrería. Para la práctica de cetrería se requiere licencia y autorización otorgada por la autoridad regional para la tenencia de cada ave de presa. En toda salida de caza, el cetrero debe portar su licencia, documento de identidad personal, la autorización de tenencia correspondiente para cada ave y su autorización de caza, ¿no? Todos los registros necesarios para poder realizar estas actividades, ¿no? Muy bien. Y como nota importante es que solo se permite el uso de aves de presa reproducidas en zoocriaderos y previa autorización del CERFO, ¿no? Son no es que se pueda tomar un ave, un ave eso, no autorizada, ¿no? Una casa y de repente se la visto. No, no es así. Porque se estaría fomentando precisamente la ilegalidad, ¿no? Y no es lo que se quiere. Pues bien, ahora entramos a las acciones de inspección, finalmente, del control de fauna altoandina, ¿no? Y la organización de rutas de control para prevenir la caza furtiva de vicuñas, ¿no? En comunidades campesinas. Entonces estamos hablando del monitoreo, control y vigilancia de la vicuña para este caso. El artículo 4 del Decreto Supremo que aprueba el ROF, el 007 del 2013 del MINAGRI, en el literal H establece como una función del CERFOR administrar y conservar los camélidos sudamericanos silvestres de acuerdo a lo establecido en la Ley 26496, régimen de la propiedad, comercialización y sanciones por la caza de las especies de vicuña, guanaco y sus híbridos, así como el convenio para la conservación y manejo de la vicuña, respetando las competencias transferidas a los gobiernos regionales y tomando en cuenta la opinión de la autoridad científica CITES. La ley 29763 y sus reglamentos señala, perdón, señala que se va a tener al gobierno como actores principales a los gobiernos centrales, regionales y locales. ¿Sí? Muy bien. La distribución espacial de la vicuña en la región de Lima, ¿no? Van a ser dentro de 7 provincias, ¿no? 124 comunidades campesinas, una empresa, 9.436 vicuñas en estas comunidades y 79 vicuñas para la empresa, ¿no? El privado. Sobre la actividad planificada de conservación, manejo y aprovechamiento, así como la protección y control del hábitat de las poblaciones de fauna silvestre altoandina, asegurando la sostenibilidad de la diversidad biológica, ¿no? Que es lo que se establece, lo que se quiere, ¿no? Para el manejo en silvestría a campo abierto y el manejo en semicautiverio con cerco permanente. Como dato, se tiene a que de 145.000 vicuñas se encuentran en estado de silvestría, representando el 69.9 de la población nacional, y 62.000 se encuentran en semicautiverio, ¿no? Lo cual representa el otro 30.1% de la población nacional. El instrumento de gestión y planificación sobre el plan de manejo de fauna silvestre altoandina, ¿no? Es el instrumento de gestión y planificación estratégica y operativa a mediano y largo plazo para el manejo de fauna silvestre altoandina, ¿no? De acuerdo a los lineamientos aprobados por el ente rector. El decreto 14 del año 2014 también sobre el régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos silvestres del 14 de agosto señala que se considera perdón, donde se considera como plan de manejo a la declaración de manejo que van a ser aprobadas por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, o el CERFO, según lo establecido en los lineamientos aprobados por el ente rector. Esta declaración de manejo de camélidos sudamericanos silvestres
Es el documento de planificación simplificada que recoge la información primaria de cada área de manejo relacionada a las actividades de conservación, manejo de aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos silvestres, elaborado y suscrito por el representante legal de las organizaciones, ¿no? El cual tiene carácter de declaración jurada. Los requisitos para la declaración del manejo de eh, de esta, perdón, declaración de manejo de camélidos eh, es a través de una solicitud, según el formato con los datos del solicitante y la declaración del manejo. En el caso que el representante legal no esté inscrito en registros públicos, deberá presentar el acta de asamblea extraordinaria de la organización donde se acredite la elección y nombramiento de los miembros de la directiva. En caso de persona natural, se referencia a su documento nacional de identidad. Otro de los requisitos es la copia del documento que acredite la propiedad del predio donde se encuentre el área de manejo, o en su defecto actas de colindancia, ¿no? Que determinen los linderos correspondientes, debiendo además presentar el acta de asamblea en la que consten los acuerdos de esta colindancia. En el caso en que el área de manejo se encuentre colindante con una comunidad, deberá presentar la respectiva acta de asamblea que contenga este acuerdo. Otro de los requisitos para declaración de manejo de los camélidos sudamericanos es la memoria descriptiva y el plano respectivo correspondiente al predio donde se encuentra el área de manejo. Es muy similar a lo que se tiene en otro tipo de fauna, ¿no? Y les mencionaba que efectivamente nos exigimos más en cuanto a la formalización, en cuanto a los documentos necesarios que evidencien precisamente un correcto manejo, algo que asegure precisamente el correcto manejo, habida cuenta que, si bien es cierto, la flora tiene vida, la fauna tiene vida, eh, sin embargo, la flora puede regenerarse, pero en cuanto a la fauna, eh, la única regeneración propia no habría, ¿no? La regeneración sería en cuanto a la reproducción, ¿no? Pero en la misma especie, una vez eh, que genera un deceso, no vuelve a surgir, ¿no? Entonces, por eso es que se piden o se exigen de alguna manera ciertos requisitos en mayor grado, ¿no? Que en materia forestal. El plano del área de manejo de silvestría o semicautiverio, con sus respectivas coordenadas, UTM, es otro de los requisitos. También el documento donde conste el acuerdo de elaborar la declaración de manejo para el manejo del recurso y presentarlo ante el CERFOR, pudiendo ser el acta de asamblea o del consejo directivo. La copia de las fichas de evaluación poblacional de las vicuñas y el recibo de pago por el derecho a este trámite. ¿Cómo se realiza el control? Son acciones de vigilancia, monitoreo e intervención de carácter permanente respecto a la conservación y protección del patrimonio de fauna silvestre. Esto está a cargo bien de la autoridad regional y del CERFO cuando lo corresponda, ¿no? ¿Qué se controla de la fauna silvestre altoandina? Se controla que el aprovechamiento del patrimonio de fauna silvestre altoandina se realice de manera sostenible conforme a la normatividad vigente. ¿Quién o quiénes controlan la fauna altoandina? ¿No? Les mencionaba el personal del CERFOL y de las ATFs. Las ATFs son las administraciones técnicas forestales, recuerdan, ¿no? No son la autoridad regional. La autoridad regional pertenece al GORE, al gobierno regional. Las administraciones técnicas forestales son las que pertenecen al CERFOR, son concedentes, pero es ahí donde no se han podido realizar la transferencia de funciones a los gobiernos regionales, ¿no? Y lo hemos visto también en la clase número 1, en qué departamentos se tienen ATFs y en cuáles se tienen a los gobiernos regionales. Muy bien, este personal es el dispuesto para controlar el origen legal de especímenes, productos, subproductos de fauna silvestre conforme a la normatividad. El CERFOR y la ATF, en caso lo considere necesario cuando corresponda, pueden solicitar la participación de las autoridades del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no?
¿Cómo se organizan estas comunidades campesinas para el control de la fauna silvestre altoandina, ¿no? Van a realizar una evaluación poblacional de vicuñas permanente, van a garantizar el bienestar de estos animales, ¿no? Van a realizar el mantenimiento del cerco permanente de vicuñas, se van a tener el control y vigilancia de estas especies. El aprovechamiento sostenible del recurso vicuña también es importante dentro de las comunidades y cumplir con la normatividad vigente, no allanándose como a manera de administrados. Muy bien, entonces hay una vulnerabilidad de subsistencia, ¿no? De la fauna silvestre, en este caso las vicuñas. El problema o uno de los aspectos negativos que se pueden ver es la caza furtiva, que es una acción generada por el alto valor de la fibra, que condiciona la formación de un mercado negro dentro y fuera del país, ¿no? Estas acciones de control de la caza furtiva está normado el control y represión de la caza furtiva como prioridad y necesidad nacional con el apoyo y compromiso permanente de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, aduanas, el Poder Judicial. También se tiene el apoyo a las acciones del Estado como competencia de la Policía Nacional. Sin embargo, en algunos casos rebasa la capacidad, aún considerando que el gobierno, mediante decretos supremos, facultan a las Fuerzas Armadas para apoyar en los operativos que se efectúen cuando se soliciten, ¿no? Esto ya tiene larga data. eh, ah, Sin embargo, bueno, mientras existan a ver, cazadores interesados en generar ilegalidad para ingresar a un mercado negro y comercializar con estas fibras fuera de los parámetros de cuidado, de tutela de este recurso, ¿no? De estos individuos, de estos animalitos, que están precisamente normados o tienen toda la condición de protección a través de la legislación, no solamente de índole nacional, sino también de índole internacional. Eh, Se, a ver, se requiere, por decirlo así, o sea, dentro de la experiencia podría haberse mayor presupuesto, ¿no? Mayor presupuesto no solamente para los operativos que vaya a hacer la policía, las Fuerzas Armadas, sino mayor presupuesto respecto de las supervisiones, mayor presupuesto mm, para la concientización del público, para que no se compren, digamos, fibras de manera, conseguidas de manera ilegal, ¿no? Al no comprar, pues no hay que producir, al no comprar de manera ilegal, pues no existiría de repente esta práctica, ¿no? Eh, y también no solamente realizar mayor concientización, ¿no? Sino realizar mayores actividades de supervisión, pero también las supervisiones tienen un determinado presupuesto, ¿no? Entonces, hay que invertir también en los estudios, estadísticas, alternativas de solución para poder eh, acabar ya con la caza furtiva que se tienen de estos animalitos, ¿no? Con esos camélidos peruanos, las vicuñas. Muy bien, aquí se tiene un, ¿cómo decirlo? Un pequeño croquis, ¿no? Respecto del tráfico de la fibra de vicuña, ¿no? Por lo general se tiene, eh, ancestralmente también se ha dado, ¿no? En esta zona, ¿no? En la Sierra de Lima, ¿cierto? En Ayacucho, Purímac, ¿cierto? En Arequipa, Tacna, ¿no? Las alturas que pueden salir, ¿no? Por la frontera hacia Bolivia y Chile. Eh, se han dado operativos necesarios. Ha habido una concientización marcada en los años 90, ¿no? La normativa también surge desde ahí, pero eh, definitivamente pueden hacerse más, ¿no? Pueden realizarse mayores actualizaciones a la legislación, no solamente aumentando las penas, ¿no? Sino también cambiando la redacción, la fórmula legal para poder detener, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo,
agotar los esfuerzos en aumentar el presupuesto público para finalmente esta conservación, ¿no? Porque finalmente es lo que es parte de nuestro entorno, ¿no? Nuestra protección al recurso que es propio del medio ambiente. ¿Quién y cómo se realiza el control y vigilancia, ¿no? Según la legislación vigente, las tareas de control de las vicuñas corresponden a las comunidades campesinas, con guardaparques para cumplir y efectuar acciones de control y vigilancia en su organización comunal, donde habitan las vicuñas, que es un guardaparques comunal. En términos generales, la persona encargada de velar por la protección y seguridad de los recursos naturales, ¿no? Vicuñas, guanacos y culturales con que cuenta un área silvestre o de manejo. Los guardaparques son miembros activos de la comunidad encargados de velar por la protección y conservación de la vicuña, guanacos en los territorios comunales o multicomunales en el ámbito nacional. Sobre la coordinación de acciones del fortalecimiento de capacidades, ¿no? Les señalábamos que las características de estas acciones que se requieren deben ser a nivel nacional, estas coordinaciones, ¿no? Multisectoriales, mejorar el conocimiento de faltas y los delitos de caza furtiva, la capacitación en modelos de vigilancia e intervención, en control y vigilancia de vicuñas, capacitación en gestión comunal, como les mencionaba, ¿no? Pero para eso se va a necesitar definitivamente mayor presupuesto, partidas que probablemente no se han priorizado, ¿no? Generar también alianzas estratégicas para el control y vigilancia de estas vicuñas, ¿no? Generar una coordinación e intervención oportuna y eficiente, ¿no? Que tenga resultados. La difusión de faltas y delitos, la concientización, por llamarlo así, ¿no? De estas faltas y delitos contra el patrimonio forestal y de fauna silvestre y la sanción efectiva por la caza furtiva de vicuñas, ¿no? Como un, eh, eh, como una consecuencia, ¿no? Contra estas actividades. Eh, Dentro de la central de denuncias se tienen, que pueden ser a nivel nacional, se tiene una amplia plataforma de comunicaciones, hay una recepción y búsqueda y el registro, calificación, así como la derivación. Los efectos que se va a tener de estas denuncias es generar alianzas estratégicas, una coordinación, perdón, una coordinación de vigilancia e intervención oportuna. Se van a compartir datos, registros y estadísticas en tiempo real, ¿no? Basada en la interoperabilidad. Y se van a generar datos para el enfoque preventivo, ¿no? De estas malas prácticas. El difundir faltas y delitos sobre el patrimonio de fauna y la sanción efectiva por esta casa, ¿no? Como les mencionaba. Pues bien, entonces, con esto estaríamos cerrando el tema del día de hoy. Les doy gracias nuevamente por la atención brindada. Un segundito. Sí, y siendo ya casi la hora a cumplir, estaríamos llanos perdón, a la atención de las consultas que tengan a bien realizar, estimados colegas. Ujú. Acá nuestra colega María Teresa nos consulta, ¿no? Doctor, ¿qué retos se enfrenta el Perú para cumplir sus compromisos internacionales en materia de fauna silvestre, por ejemplo, en el marco de CITES, y cómo funciona en el régimen de cupo, permisos para el aprovechamiento sostenible de fauna silvestre? Eh, aquí, gracias por la consulta. En cuanto a retos para cumplir compromisos internacionales, se han querido actualizar, la valoración de las especies CITES, ¿no? En materia forestal y de fauna. Sin embargo, no se han llegado a buen puerto, habida cuenta que se necesitan opiniones de distintos sectores. Lamentablemente, al no tener la fauna, y hay que decirlo, no tener esta condición eh, a ver,
alta producción, alto impacto económico, comercial, ¿no? Como en la materia forestal. Y aún así, si en la materia forestal no hay del todo acuerdos en aspectos de fauna con mayor razón, ¿no? Se ha podido ver eso. ¿Y a qué voy? Nuestro reto para cumplir compromisos internacionales, más que estar afuera, están adentro. En la falta de articulación, hablábamos ayer sobre las reflexiones, ¿no? Falta de voluntad. Muchas veces se llaman a las personas indicadas, a los grupos de trabajo, a los especialistas, a los decisores, y no están siempre presentes todos. Entonces, al no estar siempre presentes todos, no se termina de aterrizar algo, una idea, se traslada, se posterga, se modifican y no hay una otro de los factores, ¿no? Una llamada eficiencia, ¿no? Y voluntad a la vez de poder abordar esta política pública, este compromiso internacional y poder cumplirlo de primera mano. Entonces, ahí nuestro impedimento versa más en lo interno, más que en lo externo. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, gracias María Teresa por la consulta. Muy bien, estimados colegas. Entonces, eh, entiendo, gracias María Teresa. Eh, bien, siendo ya casi la hora pactada, a las 9, creo que dejaríamos aquí bueno, llegaríamos aquí. Espero que pasen un buen fin de semana, ¿no? Qué mejor fin de semana por la noche, pasar un viernes teniendo este tipo de cursos, ¿no? De conocimientos, de conversaciones, sobre todo, ¿no? Eh, tan particulares, ¿no? Tan especiales. Así que los felicito a cada uno de ustedes por haber tomado esta decisión. Ujú. Así que cuídense mucho y Dios mediante nos vemos el día lunes para ver nuestra siguiente clase basada en los delitos contra los recursos naturales. Cuídense bastante, un buen fin de semana. Hasta luego, gracias.